alrededor del núcleo, y la tabla periódica, que es más que nada para saber cómo está ordenada, ya qué utilidad nos puede dar, ¿no es cierto?, para poder trabajar algunas cosas, y también nos va a servir para poder identificar a los elementos y clasificarlos en metales, no metales, gases nobles, y así poder denotar algunas de sus características principales. A partir de eso también la próxima clase, o sea, después de las pruebas, vamos a estar trabajando también mucho con esta materia porque nos va a servir para comprender el enlace químico, ¿ya? Cómo se van a estar uniendo ahí los metales con los no metales, qué tipo de enlace van a estar formando, va a estar muy relacionado con poder identificar cuáles son los metales y cuáles son los no metales y cuáles son sus principales características. Entonces, como primera parte, ¿no es cierto?, hoy día vamos a estar trabajando la configuración electrónica y vamos a finalizar, ¿no es cierto?, la semana relacionando la configuración electrónica con la forma en que la tabla periódica está conformada también. Entonces tenemos que esta configuración electrónica está principalmente basada en el modelo atómico de Niels Bohr, que si recuerdan, ¿no es cierto?, la clase pasada estuvimos trabajando al principio de los distintos modelos atómicos. Y Niels Bohr proponía que los electrones se iban a estar ubicando alrededor del núcleo en una especie de capas electrónicas, o también llamadas órbitas electrónicas, las cuales se encuentran a distancias fijas, estables, alrededor del núcleo. Por lo tanto, estas capas van a estar denotando alguna periodicidad en las propiedades de los elementos. ¿Qué significa, no es cierto?, que sea una periodicidad como algo que se va a estar repitiendo en los distintos elementos que tengan alguna similitud en esta capa electrónica. Se van a entonces repetir sus características, sus propiedades, y por eso van a estar siendo ordenados en esta configuración electrónica y también van a estar siendo posteriormente ordenados en esta tabla periódica. En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas tectónicas, electrónicas, debería decir ahí, capas electrónicas o también llamados orbitales. ¿Ya? Se pueden estar hablando de capas que van a ser, ¿no es cierto?, estas líneas circulares que están una sobre otra, o también son llamados orbitales. Entonces, ¿no es cierto?, la configuración electrónica va a estar ordenando a los electrones, dependiendo, ¿no es cierto?, si son 20, 15, 8, y eso va a estar dependiendo del número atómico, lo van a estar ordenando en las diferentes capas que van a estar alrededor del núcleo. Vamos a estar viendo que cada capa acepta cierta cantidad de electrones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar hablando también a continuación. La configuración electrónica es importante ya que determina las propiedades totales de combinación química de los átomos y por lo tanto también su posición en la tabla periódica de los elementos. Principalmente, chiquillos, nos vamos a dar cuenta que su última capa va a estar determinando algunas características principales del elemento y además, ¿no es cierto?, por la cantidad de electrones que tenga la última capa, va a estar dependiendo la combinación
con otros elementos y también la posición en la tabla periódica. Pero principalmente, chiquillos, va a ser la última capa la que va a estar determinando aquello. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, el modelo de construcción de la configuración electrónica para todos los elementos químicos. Ya todos los elementos químicos van a tener que partir, iniciar, comenzar esta configuración electrónica desde el punto inicial. Ya todos van a comenzar desde el mismo punto, 1S. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto que está acá? 1S, 2S, 3S. Acá aparece. En una configuración electrónica, el electrón va a estar siendo representado simbólicamente a través de estos números y símbolos que encontramos acá. ¿Qué es lo que vamos a estar representando con esto? La órbita, el nivel en donde se encuentra, la capa en donde se encuentra el electrón, ¿ya? O los electrones. Entonces, el primer número, que siempre va a ser de mayor tamaño, indica el nivel de energía que posee el electrón. ¿Ya? O sea, en qué capa está el electrón. Si volvemos acá, ¿no es cierto?, sería la capa número 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, en esta capa está ese último electrón. La letra P, como vamos a ver más adelante, no solamente existen órbitas circulares, como están aquí representadas, sino que existen también de distintas formas y esas van a estar señalizadas por distintas letras. Vamos a tener que tenemos órbitas de forma S, de forma P, de forma D y de forma F. Cabe señalar también que dependiendo la letra, va a ser la capacidad de electrones que caigan en ese orbital o en esa capa. ¿Ya? Entonces, puede ser P, puede ser D, puede ser S o puede ser F, pero van a tener un orden. Ya no es que yo puedo ponerle el que quiero, sino que hay que seguir el orden que corresponda, ya hasta completar la cantidad de electrones que tiene el elemento. Y también vamos a tener acá un numerito sobre la letra, como en forma de potencia, ¿ya? Y ese numerito indica la cantidad de electrones que existen en ese orbital, ya sea en el orbital P, en el orbital S, en el orbital D o en el orbital F. Este número, ¿no es cierto?, va a ser importante porque indica la cantidad de electrones, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera plasmar una configuración electrónica, voy a tener que estar muy atento al orden en que se realiza la configuración electrónica y también a la cantidad de electrones que tengo que completar, ¿ya? Y eso me lo va a estar dando el numerito, el segundo número, que generalmente va a ser más pequeño y que va a estar en forma de potencia, y que indica, ¿no es cierto?, la cantidad de electrones que se van a encontrar en ese orbital. Cabe señalar también que ciertos orbitales van a tener una máxima cantidad de electrones. No es que, por ejemplo, el S va a poder aguantar todos los electrones que necesite. No. Por ejemplo, los S tenemos que aguantan como máximo 12 electrones. Si le pongo más de 2, no sirve. Está mal el ejercicio, está mal la configuración electrónica. Los P aguantan 6 electrones y no puedo ponerle más. ¿Puedo ponerle menos? Sí puedo ponerle menos porque
cuando ya nos falten electrones, ¿no es cierto?, sea la última capa, ahí va a tener menos electrones de los que podría tener. Pero más de lo que soporta cada orbital no puede ser. ¿Ya? En todo caso, les vamos a decir cuál es la cantidad que pueden estar albergando. Entonces, este esquema, chiquillos, es muy importante. Ya yo tenía una forma de que se lo pudieran aprender, ya, pero, ¿no es cierto?, acá ya lo tienen escrito para entender el orden. Entonces tenemos el 1s, después nos damos la vueltecita, viene el 2s, ya, aquí, ¿no es cierto?, falta la cantidad de electrones, después viene el 2p y el 3s, y así sucesivamente. Ya, y cuando hablemos, ¿no es cierto?, de la construcción de la configuración electrónica, quizás lo podamos entender mejor. Pero este esquema va a ser muy importante. Entonces, esta configuración electrónica tiene ciertas reglas y principios que permitieron construir, ¿no es cierto?, las leyes para que no tenga errores y, ¿no es cierto?, sea útil también y se relacione con la tabla periódica. Uno de los primeros reglas o principios que regulan la configuración electrónica es el principio de construcción de Aufbau. Ya es el científico, ¿no es cierto?, que pudo señalar esta ley. Dice que los electrones se agregan partiendo siempre del orbital que posee menor energía. Y así van a estar rellenando hacia los de mayor energía. O sea, el principio de Aufbau dice que siempre, para comenzar la configuración electrónica, vamos a tener que empezar con el 1S algo, 1S2, 1S1 en adelante. No puedo empezar al tiro con el 5S2, 4P6, 3D10. No, siempre vamos a tener que comenzar con ese y seguir con el segundo y comenzar con el tercero, el cuarto, hasta completar la cantidad de electrones del elemento que queremos representar. Entonces, para esto, Müller utiliza un diagrama el cual nos sirve para poder tener más claro el llenado de orbitales y que es en orden de energía creciente. O sea que en el primer nivel vamos a tener electrones con baja energía y a medida que vamos aumentando estas capas o orbitales, vamos a tener mayor energía en los electrones. Entonces, acá vamos a aprovechar de anotar cuál sería el orden ideal de la configuración electrónica, por lo menos hasta el nivel 4. ¿Ya? Entonces, no sé si lo tengo más adelante, no creo. Sería, siempre hay que comenzar con el 1S y después, ¿no es cierto?, vendría el 2, que es la cantidad de electrones. Después, ¿no es cierto?, vendría el 2S2 también. Ya los S, si pueden darse cuenta ahí, siempre como máximo van a tener 2 electrones. Luego, si seguimos, ¿no es cierto?, el 1S, 2S, termina acá, sigo acá. 2P6. Luego del 2P6
el 3s2 y luego del 3s2 el 3p6. ¿Qué es lo que es eso, profe? ¿Qué tanto letra y número, no es cierto? Estamos anotando ahí los niveles en los que se van a estar ubicando los electrones. ¿Ya? Si tenemos un elemento, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 8 electrones. Entonces, para verlo, ¿no es cierto?, gráficamente acá, vamos a meter 2 electrones acá, 2 electrones acá, ya llevamos 4, y después, ¿no es cierto?, acá habría que meter 4 electrones más. Pero si viene 6, pero el oxígeno, ¿no es cierto?, tiene 8, entonces tiene 2, 2, y solamente le faltaban 4. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de electrones que posea el átomo. Después del 3p6 viene el 4s2. Y después del 4s2 nos vamos al 3d10. Y así sucesivamente. Ya llegamos hasta el nivel 3. Después del 3d10 vendría el 4p6, el 5s2, el 4d10, el 5p6, así sucesivamente, dependiendo, ¿no es cierto?, la cantidad de electrones que posea el elemento. En esta parte de acá, ¿no es cierto?, por lo menos tenemos hasta completar 2, acá me faltó un 2, 2s2, tenemos 4, 2p6, tenemos 10, 3s2, tenemos 12 electrones, tenemos 18, 20, y acá tenemos hasta hacer, ¿no es cierto?, la configuración electrónica con 30 electrones. Si son menos, tengo que ir recortando, ¿no es cierto?, desde la última capa. Y generalmente, chiquillos, los ejercicios que vamos a estar viendo de configuración electrónica no son de muy alto número atómico. Ya principalmente, ¿no es cierto?, para que no les quede una configuración electrónica tan larga, sino que más que nada puedan estar entendiendo cómo se construye de forma más simple. Entonces, el primer principio, ¿no es cierto?, siempre dice que comenzamos desde el nivel 1. No podemos saltarnos a otro nivel para comenzar la configuración electrónica. El segundo principio se denomina exclusión de Pauling y está muy relacionado con una materia que esta vez no la tocamos, que se llama números cuánticos. Ya a lo mejor van a aparecer unas preguntas después de estos conceptos, y los números cuánticos están muy relacionados con la configuración electrónica. Ya de ahí salen. Pero más que nada, ¿no es cierto?, los números cuánticos van a ser números que van a servir, ¿no es cierto?, también, al igual que la configuración electrónica, para poder señalar la posición del electrón y sus características. Entonces, los números cuánticos, que son 4, que acá los tenemos, va a ser el número cuántico principal, que se representa con la letra n, y indica el nivel de la capa electrónica. Tenemos el número cuántico secundario, que se abrevia con la letra L y que indica la forma del orbital que vamos a tener en el electrón. ¿Ya? Recordemos, ¿no es cierto?, que hay formas S, P, D y F. ¿Ya? Son 4 formas. Y esas 4 formas, ¿no es cierto?, van a estar ordenadas en números. Como son números, tienen que ser representadas en números. Entonces sería 0 para la S, 1 para la P, 2 para la D y 3 para la F. Ya esa materia de números cuánticos que no la vamos a estar tocando tan en profundidad, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, más que nada quiero que sepan qué es lo que representan.
Número cuántico principal indica el nivel de energía en donde se encuentra, ¿no es cierto?, el electrón, que si lo vemos acá, ¿no es cierto?, podría ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, etcétera. La L, ¿no es cierto?, va a ser la forma del orbital, que pueden ser circulares, pueden tener una forma más elíptica, que van a ser los S, P, D y F. El M indica la orientación del orbital, ¿ya? Porque vamos a tener orbitales en 3 dimensiones también. ¿Ya? ¿Qué significa que sean en 3 dimensiones? Que estén apuntando en forma horizontal, en forma vertical o en forma perpendicular, o sea, oblicua. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, M va a depender la orientación del orbital, que puede ser en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, etcétera, etcétera. Y la letra S, que significa spin, tiene que ver con el sentido en el que gira el electrón en la órbita. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que el planeta Tierra, si lo comparamos con eso, el planeta Tierra gira en una dirección alrededor del Sol y siempre está girando en ese sentido alrededor del Sol. En este caso, los electrones también, ¿ya? Los electrones van a estar girando alrededor del núcleo en el mismo sentido. Ya lo mismo que si fuera la aguja del reloj que está girando, ¿no es cierto?, en ese eje. Entonces, se van a dar cuenta también que el spin puede ser positivo, más un medio, o puede ser negativo. No puede ser de otra forma. O sea, va a estar girando en un sentido o va a estar girando en el sentido contrario del electrón. Entonces, el principio de exclusión de Pauling señala que no pueden haber dos electrones que tengan el mismo, o sea, que tengan principalmente los 4 números cuánticos iguales. Ya no pueden haber elementos que tengan a sus números cuánticos con, representando, ¿no es cierto?, a los electrones con los 4 números iguales. Siempre por lo menos tiene que existir una diferencia. ¿Cuál va a ser principalmente la diferencia mínima? Lo que se muestra acá, el giro del electrón. Ya a veces vamos a estar, ¿no es cierto?, sobre elementos que son muy parecidos, pero, ¿no es cierto?, por tener un electrón de más o un electrón de menos, es porque van a tener electrones también girando en distintos sentidos. Por lo menos debe diferenciar en el spin, lo que indica que tendremos 2 electrones por orbital girando en sentido contrario. Cuando se representa un orbital, generalmente lo representamos con un diagrama de cuadros, y en esos cuadros vamos a estar colocando un electrón que gira hacia arriba, primero, y después colocamos el electrón que gira hacia abajo, de segunda ocasión. Esa entonces era la segunda regla. No pueden haber electrones con los 4 números cuánticos iguales, por lo menos el sentido del electrón va a ser diferente. La tercera regla que se relaciona con la configuración electrónica es el principio de máxima multiplicidad, denominado también regla de Hunt, el cual establece que para orbitales que poseen igual energía, la distribución más estable de los electrones es aquella que tenga mayor número de espines paralelos o de electrones desapareados. ¿Qué significa que sean electrones desapareados? Que estén solitos, ¿ya? Que se encuentren solos en el orbital. Más que nada, esta regla señala, ¿no es cierto?,
que es mejor o es recomendable que para el caso, ¿no es cierto?, de los orbitales P, que tienen 3 formas de orbitales, sea necesario llenar estos orbitales de a uno en uno. Y luego, ¿no es cierto?, como en este caso el orbital P solamente tiene 3 electrones, colocar estos 3 electrones todos en el mismo sentido y en diferentes orbitales de la misma capa. Esta es conocida principalmente como la ley de la micro. ¿Ya? ¿Por qué la ley de la micro? Que generalmente, ¿no es cierto?, en una micro, cuando uno va solo, se sube y va a estar buscando, ¿no es cierto?, los asientos que estén solos. Obviamente, ¿no es cierto?, para el buscar el lado de la ventana, quizás, y se van a estar ubicando en solitario. Después, obviamente, cuando ya la micro se está llenando, los electrones van a estar completando el orbital de uno en uno. Esto significa que los electrones se ubican uno en uno con el mismo spin, ¿ya? Al principio siempre vamos a estar representando el spin hacia arriba o positivo. En cada orbital vamos a estar colocando ese spin. Y luego se completa con el segundo spin se completa con el segundo electrón con el spin opuesto. ¿Ya? O sea, si hubiera sido 2p6, después colocamos acá p4, p5 y p6. Esto, chicos, es importante que lo entiendan porque algunas veces se trabaja con estos diagramas de orbitales. Esto que está acá en cuadraditos se denomina diagrama de orbitales y sirve, ¿no es cierto?, para poder representar el spin de los electrones. Hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo sería negativo. Entonces, ya que vimos las reglas de la construcción de la configuración electrónica, aquí vamos a tener cuáles son los pasos para poder escribir la configuración electrónica de los elementos que existen en la tabla periódica. ¿Ya? No es que estemos descubriendo algo nuevo, solamente vamos a estar aprendiendo a realizarla. ¿Ya? Estas configuraciones electrónicas están escritas, algunas tablas periódicas ya aparecen, pero, ¿no es cierto?, acá vamos a aprender a hacerlas y aprender a hacerlas también nos va a poder servir, ¿no es cierto?, para poder entenderlas y darle la utilidad que le vamos a dar esta y la próxima clase, ¿ya? Entonces, número 1, primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Es conocer la cantidad de electrones que posee el átomo. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber eso yo? Me lo pueden estar dando en algún ejercicio, o si no, ¿no es cierto?, en la tabla periódica, recordar, ¿no es cierto?, que el número atómico significa la cantidad de protones. Y por lo tanto, si es un átomo neutro, los protones son igual a los electrones. Entonces, a través del número atómico, vamos a poder estar determinando la cantidad de electrones. Eso es lo que dice aquí. Z, que es el número atómico, me indica la cantidad de protones. Y eso va a corresponder a la cantidad de electrones. Eso es lo primero que tenemos que saber. Segundo, ubicar a los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando siempre desde el nivel más cercano al núcleo. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos que comenzar a llenar esta escalerita, ¿no es cierto?, que está acá, que son los orbitales atómicos. ¿Con qué hay que llenarlo? Con los electrones, ¿no es cierto?, que corresponden. Siempre, ¿no es cierto?, comenzando con el nivel 1S1. Punto número 3. Respetar la capacidad máxima de cada subnivel de energía.
o de la capa de energía. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Algo le había mencionado recién. Que las letras que están acá, ¿no es cierto? S, P, D y F son como si fuesen casas, ¿no es cierto?, de distinta cantidad de dormitorios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los S van a ser estas casas pequeñas que solamente aguantan 2 electrones. La letra P va a estar aguantando 6 electrones. La letra D va a soportar 10 electrones y la letra F, como máximo, va a soportar 14 electrones. ¿Qué significa eso? Que no podemos colocarle más electrones que eso a los orbitales S, pero sí podemos colocarle menos cuando ya, ¿no es cierto?, no nos dé más la cantidad de electrones que estamos completando, se corta y, por ejemplo, si estamos llenando el orbital P y hay que colocarle 6, pero solamente me quedaban 4, coloco 3P4. Ya no es necesario rellenar, ¿no es cierto?, para poder completar la capacidad máxima. Y luego de que ustedes ya realizan la configuración electrónica, es recomendable verificar que la suma de los superíndices, ¿no es cierto?, son también estos números de acá arriba, que van a estar indicando la cantidad de electrones. Entonces, hay que verificar que la suma de los electrones sea igual a la cantidad de electrones que tiene el átomo. ¿Ya? Mucha cháchara, pero ahora vamos a los ejemplos y ejercicios. ¿Ya? Quedan 15 minutos y eso es lo que vamos a trabajar ahora en estos últimos 15 minutos, chiquillos. Acá tenemos algunos ejemplos bastante sencillos de realización de la configuración electrónica de algunos elementos de la tabla periódica. Vamos a partir con el más sencillo, que sería el boro. El boro tiene, como pueden ver aquí, 2 numeritos. Tiene el número más pequeño y el número... no. Este numerito de acá abajo tiene que ver con el estado de oxidación, que todavía no lo estamos hablando acá. Hay que centrarse en los números de arriba. Ahora sí. Igual tiene 2 numeritos, ¿no es cierto? Tiene el número menor, que sería el número 5, que si el número menor, ¿no es cierto?, que indica ahí el número 5, va a ser el número atómico, o sea, la cantidad de electrones. Entonces, eso vamos a ser lo que vamos a estar representando en la configuración electrónica. Entonces, si tengo que colocar 5 electrones, vamos a estarlo llenando en esta tablita, o en esta mejor. Entonces, si son 5, comenzamos siempre con el nivel 1s y colocamos los 2 primeros electrones del átomo de boro. Luego viene el 2s2 y ahí ya colocamos, ¿no es cierto?, 2 electrones más del átomo de boro. Y después del 2s2 viene el 2p6. Pero solamente me falta un electrón, ¿no es cierto?, para completar los 5 electrones del átomo de boro. Por lo tanto, en vez de colocar 2p6, coloco 2p1. 2 más 2 más 1 me darían, ¿no es cierto?, 5, que serían la cantidad de electrones que tiene el boro. Como pueden ver aquí, 2 electrones en el nivel 1s2, 2 electrones en el nivel 2s2 y un electrón en el 2p1. Pero, profe, si el 2p1 aguanta más, pero ya no teníamos más electrones
en el boro para poder seguir llenando estos orbitales. Luego, si se fijan, el carbono tiene solamente un electrón más que el boro. Y como pueden ver ahí, es idéntica la configuración electrónica, pero en vez que al final sea 2p1, tenemos que es 2p2. Y como pueden ver acá el diagrama de orbitales, los últimos electrones van a estar ubicando los asientos o los orbitales vacíos para encontrarse desapareados. Acá tenemos ya un número mayor, que sería el manganeso, el cual tiene un número atómico de 25. Entonces, comenzamos, ¿no es cierto? 1s2, 2s2, 2p6, después del 2p6 viene el 3s2, después el 3p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Profe, pero si el D llega hasta el 10, ¿no es cierto? Habíamos visto acá que el D como máximo tiene 10 electrones. Pero recuerden que ustedes tienen que completar hasta el Z25 solamente, porque estamos representando el de manganeso. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Sumando la cantidad de electrones, que sería esta potencia, o también llamado superíndice, que se encuentra arriba. 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, y más 7 son 25. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto?, solamente llegó hasta el 3d5. Entonces, esperando, ¿no es cierto?, que hayan podido entender esta parte de la configuración electrónica, vamos a dejarlos trabajando estos últimos 10 minutos en algunas preguntitas, ¿no es cierto?, complementarias a lo que estuvimos viendo hoy, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, van a estar saliendo algunas dudas que la pueden estar, ¿no es cierto?, manifestando en esta clase o en la siguiente. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la utilidad de la configuración electrónica? ¿Para qué nos sirve la configuración electrónica? ¿Qué es lo que es la configuración electrónica? ¿Para qué nos podrá servir? Número 2. ¿Cuál es el principio de la configuración electrónica que establece que los electrones van ocupando los niveles de más baja energía primero y luego, ¿no es cierto?, van a comenzar a llenar los demás? ¿Cómo se llama ese principio? Regla de Hunt, principio de exclusión de Pauling, principio de construcción de Aufbau o principio de máxima multiplicidad. Una de ellas es esa regla, ¿no es cierto?, en donde señala que los electrones van a ir ocupando los niveles de más baja energía. Y en una segunda parte deberán trabajar la configuración electrónica para los elementos, ¿no es cierto?, con los siguientes números atómicos. Tenemos ahí al nitrógeno con número atómico 7, al silicio con número atómico 14, el calcio con número atómico 20, el galio con número atómico 31 y el radón con número atómico 45. Entonces, chiquillos, en esa parte les voy a copiar el avance que le hice acá, ¿no es cierto?, de llenado, de orden de llenado de la configuración electrónica. ¿Qué les puede estar sirviendo un poquito, ¿no es cierto? Por lo menos hasta el 30, por lo menos hasta la letra C. Ya después, ¿no es cierto?, ustedes van a tener que seguir completándolo. Entonces,
unos 5 minutitos para que puedan estar trabajando algunos ejercicios, este o ese, y vamos a estar volviendo al final para trabajar alguno y despedirnos, chiquillos. Cualquier consulta también la pueden estar haciendo en este momento. Ya, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Algo que no entendieron? ¿Que quisieran preguntar antes de revisar alguna de las preguntas? Ok, espero que hayan entendido. Entonces, vamos a estar contestando, más que nada, ¿no es cierto?, a grandes rasgos por el tiempo. ¿Para qué nos sirve la configuración electrónica? ¿Ya?
Como la configuración electrónica es la forma que tenemos, ¿no es cierto?, de ordenar los electrones en una especie, ¿no es cierto?, de esquema, sirve, ¿no es cierto?, también para poder generar una periodicidad, ¿ya? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, periodicidad? Que se genera a través, ¿no es cierto?, de la configuración electrónica, se generan patrones que se repiten, ¿no es cierto?, que señalan similitudes en algunas características de algunos elementos. Y a partir de eso también, ¿no es cierto?, es muy útil para la conformación de la tabla periódica que tenemos en la actualidad, ¿ya? Que vamos a estar hablando en la próxima clase. Más que nada eso, ya se relaciona mucho con el orden de los electrones y con las características que van a tener y cómo se organizan en la tabla periódica. Y la número 2, ¿cuál es el principio que establece que los electrones irán ocupando los niveles de más baja energía? ¿Será el principio de construcción de Aufbau o será la regla de Hammond? Y si vemos, ¿no es cierto?, el principio de construcción de Aufbau es este que vimos al principio, el que señala, ¿no es cierto?, que para comenzar a construir la configuración electrónica, siempre se comienza con el nivel de más baja energía, el cual sería el nivel 1S1. Entonces sería letra C. Ojo con esta pregunta que puede aparecer alguna muy parecida en la próxima semana. Y actividad, ¿no es cierto?, realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos. Y vamos a hacer la configuración electrónica del galio 31. Sería siempre, ¿no es cierto?, comenzando con el 1S2, luego viene el 2S2, luego viene el 2P6, luego viene el 3S2, luego viene el 3P6, ya no puedo ir repitiendo, tienen que ir saltando de uno en uno. Luego viene el 4S2, ¿cuántos llevo ahí? 2, 4, 10, 12, 18, llevo 20, todavía me faltan 11. Y después del 4S2 viene el 3 de 10. Tengo 30 y tengo que llegar a 31. ¿Cuál viene después del 3 de 10? Vamos a volver acá. 3 de 10, 4P6. Colocamos ahí entonces el 4P6. Pero recuerden que con el 6 me paso. Tiene que ser justo, ¿no es cierto? Sería 4P1. ¿Ya? Así, chiquillos, tienen que realizar los demás. Han tocado, así que los dejamos en recreo estos 15 minutitos. Y nos vemos el día jueves. Gracias por estar asistiendo.